Recuerdo que dentro de hoy en 15 es el primer quiz, el segundo quiz, perdón. Leonardo, entonces, ¿lo quieres hacer tú? Sí, profesor, me arriesgué ahí. Vale. Vaya, el que está confiado ahí, Víctor. El Víctor no ha vuelto a salir, no ha vuelto a decir nada. Ah, Víctor, está por ahí. Joder, ya ni siquiera viene a las clases. Oh, qué tristeza. Ahí con un 5, con un corte, ¿qué más va a buscar ese pelado? Buscando que demanda perdiera a los otros dos en uno. Bueno, háganle. Lee, por favor, Leonardo. Bueno, listo, profesor. El problema dice, aire a 100 kilopascales y 280 Kelvin se comprimen en régimen estacionario hasta 600 kilopascales y 400 Kelvin. El flujo másico del aire es 0,02 kilogramos sobre segundo y ocurre una pérdida de calor de 16 kilojoules sobre kilogramo durante el proceso. Si se supone que los cambios de energía cinética y potencial son insignificantes, determine la entrada de potencia necesaria al compresor. Ok. Ok. ¿Qué hacemos entonces primero? Los estados, profesor. Bye. Claro que en este caso ambos son gases, o sea que no hay esos estados de líquido comprimido. Sí, solamente es como que sacar la información. Eso es. Entonces, estado número, ahí sí se ve, sí. Sí. Estado número 1. La presión 1. 100 kilopascales, que es lo mismo que 0,1 megapascales. Ok. Y la temperatura 280 Kelvin. 280 Kelvin. Y el estado 2. 600 kilopascales. Y la temperatura 400 Kelvin. Temperatura 2. 400 Kelvin. Listo. Bueno, profe, yo les hallé el volumen específico, aunque después al final del ejercicio me di cuenta que no era necesario. Porque ya te daban Sí, el flujo másico sí. directamente. Entonces, de igual manera, no sé si, bueno, de igual manera está de más colocarlo ahí, yo me quedo con él. Pues sí, da lo mismo, ¿no? Y la entalpía, profesor, del Sí, estado 1 y del estado 2, pues sería en la tabla 17, que es la propiedad de gas ideal del aire. correcto. La entalpía del estado 1 sería a 280 Kelvin, 280,13 kilojoules sobre kilogramo. Punto 13 kilojoule sobre kilogramo. Y la entalpía del estado 2 es igual a 400,98 kilojoules sobre kilogramo. Listo. Listo, profesor. Entonces, nosotros lo que vamos a hallar es el W punto. Ok. Y Yo creo el que ya, W punto, yo creo que ya no necesitamos el dibujo, ¿cierto? Puedo poner esto en grande. sí, Perfecto. Nosotros necesitamos el W punto. sí. Uh-huh. Y para el W punto es igual al flujo másico por el trabajo. Entonces ya tenemos el flujo másico, lo que necesitamos calcular es el trabajo. Correcto, pero antes tenemos que hacer un balance de energía, Un balance de ¿no? energía, exacto. Sí, claro, profesor. Hacemos un balance de energía, ¿en qué forma? ¿Por unidad de masa o cómo lo hiciste tú? Yo lo hice como lo trabajamos en la clase pasada, profesor.
con las minúsculas. Sí, con teta. Aunque básicamente siento que era lo mismo. Es la misma vaina en realidad. Q menos W igual Sí, a teta 2 menos teta 1. sí. ¿Sí? Sí, pero Da igual. profe, en este Lo puedes caso hacer. Lo puedes hacer. Q sería negativo, profesor, porque Correcto, bueno, el porque calor sale. en este caso está saliendo, Pero, sí. pero eso es al final cuando vayamos a reemplazar. Ok. Profe, sin embargo, Q, bueno, necesitamos hallar W, ¿verdad? Q no se despejaría directamente. Correcto. Q, Bueno, esto al entonces final, ¿cómo queda? Menos W igual a Q teta 2 menos teta más 1 Z1 más menos Q. Q. Ah, menos. Menos porque acá está positivo. Sí, 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 menos, Ya, menos. cuando tú reemplazas, el menos con el menos va a dar más. Para dar más exacto, sino que me fui. Ahora, si tú eliminas este menos adelante de la W, aquí queda menos teta 2 más teta 1 más Q. Exacto. Bueno, ¿Listo? profesor, listo, profesor. Nos dice, el problema nos dice que si se supone que los cambios de energía cinética y potencial son insignificantes, eso quiere decir que nuestro teta estará dado simplemente por las entalpías. Entonces, W estaría dado por la entalpía 1 menos la entalpía 2 más Q. Así, tal cual. Y W, entonces, reemplazando ya los datos que tenemos arriba, nos daría W minúscula menos, sería nos daría menos 104,85 kilojoules sobre kilogramo. punto 85 Sí, 104,85 kilojoules sobre kilogramo. sobre kilogramo. Ahora necesitamos hallar W mayúscula, ¿no? Ujú. Perdón, W punto, que es igual W punto, a M W punto punto. por W. Esto sería igual a 0,02 kilogramos sobre segundo por W. Entonces, eso nos daría, un momento, profesor, Menos. voy, voy. Menos 104,83. No tiene sentido, porque es 0,02. Debe ser un valor Ah, sí, como sí, sí. 1 o 2 o algo así. Sí, 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 profesor, espérese que estaba restando 2,097. Es Me- me- 2,097 kilovatios. kilovatios, sí, señor. Perfecto, Leonardo. Listo, profesor. Así se resuelve. Negativo porque el sistema es una turbina que está generando potencia. ¿Sí o no? Correcto, profesor. Muy bien. Los demás tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto. O todo está clarinete. ¿Todo bien? Bueno, parece que todo bien. Este ejercicio en realidad es un ejercicio bastante sencillo. Simplemente al hallar las entalpías ya tenías todo el juego. Era simplemente saber qué era lo que entraba y qué era lo que salía al sistema. Les recuerdo nuevamente. ¿Alguien escribió? Se ve tan fácil, deja que llegue el quiz. Pero es que en el examen, ¿qué les puse yo que se saliera de lo que hicimos?
Cuénteme. Y aquí resolvimos el examen. ¿Era difícil? No, profesor, sino que ajá, uno se aturde y ahí se bloquea, a veces se olvida, se El pide una problema es que, bulla. el problema es que ustedes se aturden muy fácil. Ese día tienen que calmarse. Tienen que tomarse un relajante. ¿Ya? Pasemos entonces a el tema que compete el día de hoy. Antes de continuar, les recuerdo, el quiz que es de hoy en 15 va hasta flujo másico. El quiz hasta flujo másico. Pero la teoría hasta donde vamos, hasta donde lleguemos ese día. ¿Listo? Sí, todo bien. Que después no digan, profe, yo no dije nada, usted no dijo nada. Es decir, que en el quiz, Profe, la parte, no la parte teórica, sino la parte complementaria, la de los ejercicios, iría hasta Ajá. balance de energía De para el masa. sistema cerrado. No, hasta balance de masa, hasta flujos másicos y volumétricos. Ah, y ok. todo va a ser por Cintia. Sí, así como la vez pasada. Tal cual, igualito como la vez pasada. Funcionó bien, la vez pasada lo hicimos sin problema, ¿o no? Bueno, la vez pasada era porque supuestamente había mantenimiento, pero ya no hay mantenimiento, o sea, ya no debe haber problemas para subir la clase. Entonces, vamos a continuar. Entonces, muchachos, el día de hoy vamos a comenzar con el tema de válvulas. Vamos a hablar de las válvulas, específicamente las válvulas de estrangulamiento. Las válvulas son equipos muy utilizados en ingeniería, ampliamente usados en ingeniería. Se utilizan porque son equipos que permiten regular flujos, que permiten regular caudales, que permiten regular flujos másicos, de tal forma de que se pueda dosificar un proceso, ingresar más masa o menos masa al sistema. Una consecuencia que tienen las válvulas, sobre todo las válvulas de estrangulamiento, que se utilizan principalmente en los procesos de refrigeración, son que cuando el fluido pasa a través de esta válvula, se genera una gran disminución de la temperatura y una caída en la presión. Es decir, la presión y la temperatura disminuyen abruptamente. Sin embargo, son equipos tan pequeños y el flujo normalmente pasa tan rápido a través de ellos que normalmente no se considera que tengan pérdidas por transferencia de calor, ni tampoco se considera que éstas ejerzan un trabajo importante sobre el fluido. O sea que el trabajo y el calor es netamente despreciable en estos equipos. ¿Listo? ¿Qué causa la pérdida o la caída de la presión y la temperatura? Entonces, si no sale ni entra calor ni trabajo, la geometría. La geometría de las válvulas genera una caída de presión abrupta y con una caída de presión abrupta también disminuye la temperatura. Incluso puede cambiar cambios de fase. No sé si es claro lo que estoy diciendo. ¿Alguna pregunta por ahora? Si no Por hay ahora no, ninguna profe. pregunta, entonces vamos a trabajar un ejercicio con respecto a este sistema. Por favor, alguien que lo lea. Un momento, profesor, deje como el celular.
Ok. Al tubo capilar de un refrigerador entra el refrigerante 134A como líquido saturado a 8 megapascal, el cual se estrangula a una presión de 0,12 megapascales. Determine la calidad del refrigerante en el estado final y la disminución de la temperatura durante este proceso. Perfecto. Entonces, como hicimos en el anterior ejercicio, lo primero es sacar los datos. Vamos a sacar los datos de cada estado. Estado número 1. El agua entra al capilar como líquido saturado. El refrigerante, profesor. Eso, el refrigerante, perdón. Sí. El refrigerante entra al tubo capilar como un líquido saturado a una presión de 0,8 megapascales. Presión 1, 800 kilopascales. El cual se estrangula a una presión de 0,12 megapascales. Vamos que el estado 2 es de, la presión 2 es de 0,12 kilopascales, perdón, megapascales, o sea, 120 kilopascales. Nos piden determinar la calidad y el estado final, es decir que la trampa está en el que el estado final es una mezcla líquido a vapor, porque de entrada no, no están pidiendo la calidad. Correcto. Perfecto. Entonces, ya tenemos los datos aquí. Empecemos con el estado número 1, vamos a definir. El estado número 1 nos dicen que es líquido saturado a 800 kilopascales. Por favor, me regalan cuánto es la temperatura. El refrigerante 134A. 31,31 31 grados 31. Celsius. Muy bien. Me regalan también el valor de la entalpía. $95.47, profesor. 95.47 kilojoule sobre kilogramo. ¿Listo? Sí. Correcto, profesor. Perfecto. Sí, ahora pasamos al estado número 2. El estado número 2 tenemos un inconveniente. Sabemos que es una mezcla y tenemos una presión. Pero eso no nos dice nada porque nos falta otra propiedad para poder definir. Correcto. Disculpe, porque profesor, con una... te acaba de repetir, profesor. No sé si se yo, pero le escuché entrecortado. Vuelvo y repito. El estado 2 sabemos que es una mezcla y sabemos que tiene una presión de 120 kilopascales. Sin embargo, esa presión por ahora no nos dice nada. Porque en 120 kilopascales puede estar con una calidad de 0 a 1. O sea, no sabemos exactamente en qué punto está de calidad. ¿Cierto? Correcto, profesor. Entonces, en este caso, tenemos que aplicar un balance de energía. Y ya van a ver por qué. Primero hagamos un balance de masa. Vamos aquí, este es nuestro tubo capilar. Nuestro cubo capilar entra un flujo másico 1 y sale un flujo másico 2. ¿Cómo es el flujo másico 1 con respecto al flujo másico 2? Por el principio de conservación de la masa. Disculpe, profe. ¿Qué? No lo estoy escuchando bien, profesor. ¿Cómo es el flujo másico 1 con respecto al flujo másico 2 con respecto al
principios de conservación de la masa. ¿Cómo son? Chicos, No recuerdo eso. el principio de conservación de la masa nos dice que para una única entrada y una única salida, ambos flujos másicos son iguales, porque la masa no se crea ni se destruye. O sea que si entra uno, tiene que salir la misma cantidad de masa, ¿o no? Teniendo en cuenta que el sistema sea un flujo estacionario, ¿o no? Es decir, esto nos está diciendo que el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2. ¿Bien hasta ahí o mal? Bien, profesor. Esto es un balance de masa. Ahora vamos a hacer un balance de energía. Balance de energía. En el balance de energía, planteemos la ecuación. Q menos W es igual al cambio de la energía. Y el cambio de la energía es la masa que sale menos la masa que entra. M.2 por θ2 menos M.1 por θ1. ¿Bien o mal? ¿Bien o mal? ¿Mal Bien, o bien? profesor. Muy bien. Como hablamos de las válvulas y en las válvulas de estrangulamiento y los tubos capilares, normalmente no hay transferencia de calor, normalmente no hay trabajo. Calor y trabajo se van. Como consecuencia, para toda válvula, para cualquier válvula de estrangulamiento o tubo capilar, la energía de la masa que entra es igual a la energía de la masa que sale. Ya que de este lado todo se hace cero. Como no nos hablan de energía cinética y de energía potencial, M.2 por H2 es igual a M.1 por H1. Tenemos H1, tenemos M.1 y sabemos que M.1 es el mismo M.2. Hemos llegado a la conclusión de que la propiedad de la entalpía para un flujo que entra y sale de una válvula de estrangulamiento, la entalpía siempre se va a mantener igual. Es decir, la entalpía de la salida es igual a la entalpía de entrada. H2 es igual a 95.47 kilojoule sobre kilogramo. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, señor. Muy bien. Ahora sí ya tenemos una segunda propiedad y tenemos la presión. A esa presión, ¿cuánto es HF y cuánto es HG? Para poder definir la calidad.
Profesor, HF es 22.49 y HG es 236.97. ¿Cuánto nos da la calidad 2? Pero la calidad da la salida. Ajá, ¿cuánto da la calidad? Profe, da 0,3402. 0, 3402. 34, escuché 24. 34, 0. 24. Listo. Y con eso hemos terminado ese ejercicio. ¿Qué les pareció? ¿Fácil, difícil, complejo, no complejo? Realmente lo difícil era llegar a la conclusión de que la entalpía 2 era igual a la entalpía 1. Correctísimo. Anoten y continuamos con otro ejercicio. Profesor, una pregunta. Sí. A menos de que haya energía cinética y potencial, el balance de energía siempre va a estar dado así. Correcto. A menos de que haya energía cinética y potencial, el balance de energía siempre va a dar. Ya eso cambiaría en el teta, pues y obviamente ya sería Correcto. lo diferente. Aquí Ok, ya profesor. si hay cambio de energía potencial, ya lo que cambiaría sería, o sea, ya aquí el resultado ya no sería que H2 sería igual a H1, sino que teta 2 sería igual a teta 1. ¿Ya? No sé si me hice entender. Hola. ¿Sí? ¿Fue claro eso? Sí, profesor. Un momento, discúlpeme, por favor. Uy, me entró
Alergia. Uy. Uy. Listo. Siguiente ejercicio. Alguien que lo lea, por favor. Lectura. Basta. Bueno, una mezcla de líquido y vapor de agua saturados fluye una línea de suministro de vapor de agua a 2000 kilopascales y se estrangula hasta 100 kilopascales y 120 grados Celsius. ¿Cuál es la calidad de vapor de agua en la línea de suministros? Vale. Tenemos una válvula. A la válvula de la línea de suministro entra vapor a 2 megapascales y cuando pasa por la válvula se estrangula hasta que queda a 100 kilopascales y 120 grados Celsius. Nos piden la calidad del vapor que entra por la línea de suministro, es decir, la calidad del estado 1. Vamos a tomar los datos. Estado número 1. Tenemos vapor de agua, una mezcla de líquido y vapor de agua. Sabemos entonces que es una mezcla líquido más vapor. Se encuentra a una presión inicial de 2000 kilopascales. No nos dice más nada de este estado y después de que pasa por el estrangulamiento, sale a una presión de 100 kilopascales, es decir, prácticamente en condiciones atmosféricas, y una temperatura de 120 grados Celsius. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Ahora, mismo problema que el ejercicio anterior. Sabemos que es una mezcla, pero solo tenemos la presión, es decir, no podemos trabajar de una con el estado número 1. Tenemos que trabajar con el estado número 2. A 100 kilopascales y 120 grados Celsius, ¿en qué estado nos encontramos? ¿Cómo, profesor? Disculpen. El estado 1 no podemos trabajar por la misma situación del ejercicio anterior. Sabemos que es una mezcla y Correcto, sabemos que es tendremos una que empezar presión. por el, Tenemos que tenemos que empezar empezar por por el el estado ejercicio. número 2. Correcto. Okay. Ahora, a 100 kilopascales y 120 grados Celsius, ¿en qué estado estamos? Vapor sobrecalentado, ¿no, profesor? Correcto, porque a 100 kilopascales la temperatura de saturación es de 90 y... No, es... Perdón. Sí, es de 99.99, ¿no es así? Sí, 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 correcto. Y estamos a 120, o sea que es vapor sobrecalentado. Vamos a la tabla de vapor sobrecalentado, de 0.1 megapascales. ¿Cuánto es la entalpía? Hay que interpolar, profesor. No aparecen los 120 directos. No, 100 y 150. Bueno, dale pues. Pero esto es agua. Sí, profesor, correcto, el agua.
Ah, bueno. Aparece 50, 100, 150, 200, 250, no aparecen, van de 50 en 50 los primeros, no aparecen. Bueno, ya, pégame, pégame. Eso. Solo decía, por si de pronto. Ya le quieren pegar a uno, ¿vale? No, 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 profesor, nada de eso. Yo me estoy tirando el semestre. Soñando contigo. Yo me estoy tirando el semestre, me. Ok, profesor, la entalpía sería 2716.12. 2716.12 kilojoules sobre kilogramo. ¡Listo! Nuevamente tenemos que hacer un balance de masa y energía. Ya no tengo que hacer el dibujo porque es básicamente lo mismo. Balance de masa. M.1 igual a M.2. Balance de energía. Se ocurre la misma situación. Q menos W igual a M.2 por teta 2 menos M.1 por teta 1. No hay calor ni trabajo y tampoco hay energía cinética ni potencial. M.2 por H2 es igual a M.1 por H1. Pero M.1 y M.2 son iguales. Nuevamente H2 igual a H1. H1 entonces es 2716.2. Listo. Nos dicen que es una mezcla, entonces vamos a necesitar HF y HG a 2000 kilopascales. Profesor, HF, perdón, casi digo HFG. HF sería 908.47 908. y sí, 908.47. ¿Y HG? Aquí está. 2798.3. 2798.3 kilojoule sobre kilogramo. ¿Qué nos dice esto? Que la calidad debe estar muy cercana a 1. Porque miren que HG es 2798 y la H es 2716. Debe estar en 0.90 o 90 y pico. ¿Cuánto es entonces la calidad? Cero noventa y cinco 65.
0.9565, ¿sí? Correcto. ¡Listo! Ya tenemos la calidad. ¡Ah! Nos pide otra cosa. No, no nos pedía otra cosa. ¿Cuál es la calidad de vapor en la línea? Ah, no, ya. Listo. Solamente eso. Brevísimo. Copien y me avisan para continuar. Ya. Ya terminaron. No, sí, no, no, sí, sí, no, 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 sí. Si no, no, sí. Siga, profesor. Perfecto. Y con eso, muchachos, pues creo que queda claro toda la parte de válvulas de estrangulamiento. En realidad, válvulas de estrangulamiento es una parte muy sencilla. Es un equipo de trabajo de sistema abierto muy sencillo. Vamos a hablar ahora de las cámaras de mezclado. Como su nombre lo dice, sirve para mezclar dos fluidos que tengan dos propiedades diferentes. Por ejemplo, agua fría y agua caliente. Las cámaras de mezclado son objetos muy utilizados en ingeniería y también muy utilizados en el uso cotidiano. Como tal, una cámara de mezclado no necesariamente es un espacio súper grande donde se hace. No, no, una cámara de mezclado puede ser básicamente una unión donde se mezcle una corriente de agua fría con una corriente de agua caliente. Y en esa simple unión, por ejemplo, en el esquema que está aquí, esto es una regadera que funciona con agua fría y con agua caliente, y en la T que ven abajo, en la unión T que ven abajo, se encuentra el agua fría con el agua caliente para resultar en un agua intermedia, por así decirlo, tibia. ¿Vale? Las cámaras de mezclado son tan pequeñas que se considera que la transferencia de calor desde ellas es cero, o sea, entra y no entra ni sale calor. Y en las cámaras de mezclado es muy raro que exista trabajo dentro de ellas. ¿Cierto? Así que ocurre algo similar a las válvulas de estrangulamiento. ¿Cierto? Pero vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Alguien, por favor, que lea el enunciado?
perdón. Alguien, por favor, que lo lea. Ay, hombre, voy, profesor. Eh, un flujo de agua caliente a 80 grados Celsius entra a una cámara mezcladora a una razón de 0,5 kilogramos sobre segundo y se mezcla con un flujo de agua fría a 20 grados Celsius. Se desea que la mezcla salga de la cámara a 42 grados Celsius. Calcule el flujo máximo de agua fría. Suponga que todos los flujos están a la presión de 250 kilopascal. Vale, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Entra agua que está calientica, o sea, hasta 80 grados Celsius, ya eso quema. Entra a una razón de 0,5 kilogramos por segundo. Y por otra parte, entra agua con un flujo máximo que no está determinado. Nos dicen que básicamente necesitan que esa agua salga a 42 grados Celsius, 42 grados centígrados. Que preguntan cuánto tiene que ser el flujo máximo 2 para que la temperatura de salida sea de 42 grados Celsius. Eso es básicamente lo que nos están preguntando. ¿Cuánto tiene que ser el flujo máximo 2 para que la salida sea de 42 grados Celsius? Entonces miren que aquí ya estamos hablando no de 2 estados, sino que estamos hablando de 3 estados simultáneos. Entonces, vamos a trabajar en esto. Vamos a llevarnos este dibujo. Listo. Bien, tenemos este dibujo y aquí tenemos ya de una la información de los estados. Entonces, pasemos a establecer los estados. Estado número 1. Temperatura 1, 80 grados Celsius. Presión 1, 250, que nos dicen que todos están a 250 kilopascales. Estado número 2. Temperatura 2 es igual a 20 grados Celsius y a una presión de 250 kilopascales. Y vamos aquí a cerrar esto. El estado 3, la temperatura de salida tiene que ser de 42 Celsius y la presión, esto es presión 3, no 2, de 250 kilopascales. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Definir cada uno de los estados. Estado número 1. ¿En qué estado estamos? Si estamos hablando de comprimido. Agua, correcto, líquido comprimido. En líquido comprimido necesitamos las propiedades del agua a la temperatura. O sea que H1 a 80 grados Celsius, ¿cuánto es su HF? Mm, 80 grados Celsius, ¿cuánto es tu HF? 80 grados Celsius. 335.02. 335.02 kilojoule sobre kilogramo. Perfecto. Estado número 2. Si el de 80 estaba líquido comprimido, este obviamente va a estar también en líquido comprimido porque está a una temperatura menor. Y está a la misma presión. Nuevamente,
a 20 grados Celsius, ¿cuánto es el HF? 83.915. 83.915. Y por último, nuevamente, el estado 3 también debe ser líquido comprimido, porque todavía sigue siendo menor que los 80. Necesitamos entonces la entalpía a 42 grados Celsius. Imagino que no está, Interpolarse. así que hay que interpolar. Ok, profesor. 175.894. 894 kilojoule sobre kilogramo. Tiene sentido. La de menor temperatura tiene menor entalpía, la de mayor temperatura tiene la mayor entalpía y la que está en la mitad tiene una entalpía que está en la mitad de todo. O sea que los valores tienen sentido. Perfecto. En este tipo de ejercicios ya cobra importancia lo que es el balance de masa. Vamos a hacer un balance de masa. En este caso, suponiendo que el sistema se encuentra en estado estacionario, ¿cómo quedaría el balance de masa? ¿Cómo creerían ustedes? ¿Qué pasa con M1, con M2 y con M3? M.1, M.2 y M.3. Profe, que yo diría que M3 debe ser igual a M1 y a M2. Perfecto. Que M.3 tiene que ser igual a M.1 más M.2. Lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Entran M.1, M.2 y sale M.3. Perfecto. Ya tenemos nuestra primera ecuación. Ahora vamos a hablar de un balance de energía. Q menos W igual al cambio de la energía, que es producto de los flujos másicos. Entonces, lo que sale menos lo que entra. M.3 por θ3 menos M.2 por θ2 más M.1 por θ1. Hay calor que entra o trabajo que entra, calor que sale o trabajo que sale. No, profesor. Perfecto. Muy bien. ¿Hay energía cinética, energía potencial? Tampoco, pues en el ejercicio no lo mencionan. Perfecto. Entonces podemos decir entonces que M.3 por H3 es igual a M.2 por H2 más M.1 por H1. Y aquí tenemos nuestra segunda ecuación. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Mal? Correcto, profesor. Perfecto. Conocemos M.1, que nos dice el enunciado que es de 0.5 kilogramos por segundo. O sea que tenemos de incógnitas M.3 y M.2, porque H3, H2 y H1 ya las conocemos. Dos ecuaciones, dos incógnitas.
podemos despejar M.3 o M.2. Yo digo que despejemos M.2, que es directamente lo que nos están preguntando. Entonces, vamos a reemplazar la ecuación número 1 en la ecuación número 2. Donde está M.3, reemplazamos por M.1 más M.2. Y esto queda así, M.1 más M.2 por H3 es igual a M.1 por H1 más M.2 por H2. ¿Todo bien? Todo correcto, profesor. Bien, perfecto. Ahora hacemos distribución de términos y separamos los M.1 por un lado, los M.2 por otro lado. Primero, distribución de términos. M.1 por H3 más M.2 por H3 es igual a M.1 por H1 más M.2 por H2. M.2 por H2 a la izquierda, M.1 a la derecha. Entonces aquí está M.2 por H3 menos M.2 por H2. Eso es igual a M.1, aquí falta el 1, por H1 menos M.1 por H3. Factor común. De un lado M.2, del otro lado M.1. M.2 H3 menos H2 M.1 H1 menos H3. Despejamos M.2, que es igual a M.1, que multiplica H1 menos H3 sobre H3 menos H2. Listo, conocemos M.1, H1, H2 y H3. ¿Cuánto nos da M.2? Está potente. No, profesor. No. No. Aquí nada más hay que sacar la lógica del ejercicio. Lo potente en realidad es algo que ni siquiera concierne desde la termodinámica, porque simplemente hay que hacer una sustitución de ecuaciones. Una ecuación dentro de otra ecuación, que es algo que se ve desde matemática básica y desde cálculo. Un sistema 2x2. ¿Qué hice desde este punto para abajo? Simplemente hice un método de sustitución o de solución de sistemas de ecuaciones que se llama sustitución. Sustituí la ecuación 2 en la ecuación 1.
Bueno, profesor, daría 0,865. 0,865 kilogramos por segundo. ¡Listo! Bravo. Bravo, equipo. Bravo. Definitivamente ya es un poquito más complejo. ¿Qué les pareció? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. Mientras el calor y el trabajo se mantengan así de insignificante, todo bien. No, mentira. Bueno. Con esto entonces, terminamos la clase del día de hoy. Próxima clase, seguimos trabajando con esto. Y quiero que se hagan este ejercicio. Ustedes saben que yo siempre dejo algo para que ustedes hagan. Siempre hay algo para hacer. Anótenlo, tómenle captura, hagan lo que quieran. Y me avisan para poder pasar lista. Bueno, mientras tanto, voy a dejar de grabar para que no Listo, quede profesor, este ya espacio. listo. Para que no quede espacio, ese espacio ahí